Y ha habido incluso asesinatos de gente que han venido a matar personas por encargo que se hace aquí. Uno ya viene y mata a la persona. Entonces, ante eso, yo pienso que lo que conviene es sellar la frontera y hacer que nadie cruce la frontera que no sea por los pasos autorizados. Dajabón Buenamante, Elías Piña Belader, Jiménez Malpase y Pedernales en Zapitre. Sí, fuera de eso habría que sellarla y evitar cualquier tipo de ingreso. Buenas noches, amigos que nos siguen siempre aquí en Desafío. No cabe duda que para la República Dominicana es y será una preocupación la situación de la vecina República de Haití. Por eso tenemos hoy aquí en el estudio al doctor Manuel Núñez, un experto en la problemática, en la evolución histórica de lo que hoy es Haití y de República Dominicana. Con él vamos a hablar de por qué y cómo hemos llegado a la situación tan crítica que hoy vive la República de Haití. Ya en breve iniciamos con Manuel Núñez. Aquí estamos en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional con el buen amigo, el doctor Manuel Núñez. Ustedes saben que se trata de un historiador, poeta, ensayista. Estudió primero licenciatura en letras en la Universidad de París, luego estudió una maestría en literatura en general y posteriormente el doctorado en lingüística y literatura también en la Universidad de París, entre otros estudios. Manuel Núñez es catedrático, ha sido director y ha formado varias escuelas en varias universidades de lo que es la filosofía y la letra. Al mismo tiempo es articulista. Manuel Núñez es miembro del número desde el año 2002 de la Academia Dominicana de la Lengua. Ya bastante años ha sido tesorero, secretario de la Academia. También Manuel Núñez es escritor de obras muy importantes, obras que pienso que son de los libros y son de los ensayos que van a pasar a una posteridad. Está como el ocaso de la Nación Dominicana, está también una obra que valora a Peñavalle en la isla de Trujillo. Ambos son premios nacional de ensayo, de manera que estamos ante una persona que en el ámbito de la historia, de la literatura, de la lengua, tiene estudios profundos, pero sobre todo, y por eso estamos aquí, es uno de los dominicanos que más conoce la problemática haitiana y dominicana, su historia, la conformación, qué ocurre hoy y por qué ocurre. De manera que, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Adriano. Contento de estar aquí. Bueno, Manuel, yo pienso que el tema obligado es esta situación de Haití. ¿Cómo llega Haití a esa situación de hoy? Mira, en Haití no hay nunca una estabilidad permanente. Generalmente Haití suele llamar la atención del mundo cuando hay una gran catástrofe, un terremoto devastador, un ciclón batatero, como decimos aquí, ¿no? Que arranque las piedras, una hecatombe social, un estallido social. Y entonces en esos momentos la comunidad internacional se interesa, se crean los grupos de donantes que desembolsan fondos y puede en algún momento mantenerse el interés. De hecho se ha mantenido por bastante tiempo porque hubo una misión internacional de la MINUSTAH que costaba unos 700 millones de dólares por año y se mantuvo por más de 14 años. O sea que evidentemente la atención del mundo ha estado allí. Pero en este momento de pandemia,
Ha habido un abandono porque todo el mundo, la pandemia ha sido mundial, todas las economías del mundo se han resentido, ha bajado brutalmente el empleo en todas partes del mundo, ha decaído la producción en todos los grandes centros y las potencias del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y todo eso hace que esos países que antes tenían el papel de donantes, ahora pues están mirando su propio ombligo y nadie está pensando en la solidaridad como en otras épocas, ¿no? Y desde luego eso, unido a que en Haití no hay medios de desarrollo porque la población crece más rápido que los recursos, o sea que el país tiene una deriva de empobrecimiento, hay una situación de deterioro social, un clima de secuestros, crímenes, porque no hay un polo de autoridad, la minuta se ha ido y ha crecido la delincuencia y el narcotráfico, todos los elementos de la anomia, incluyendo que los síntomas de pobreza que bajaron, que subieron brutalmente tras el terremoto y que no fueron conjurados con el gobierno provisional que montaron Berribe y Clinton para tratar de canalizar los 11.000 millones de dólares de ayuda que se fumaron sin saber en qué. Todo eso ha sumido a ese país en la desesperanza y los presidentes como Moïse, Martelly, no son estadistas, ¿no? En Haití no ha habido, como hubo aquí con Balaguer, sí, estadistas. O sea, son personas, en muchos casos, que van a gestionar la política, porque en una parte de la comunidad internacional todavía se cree que el problema de Haití es un problema de déficit de democracia. Y creen que eligiendo un gobierno que mantenga más o menos el orden, que continúe las sendas ya establecidas, van a obtener un régimen de desarrollo y progreso. Eso ocurrió con los 10 años de Preval, que fueron 10 años de estancamiento. Es decir, que esos presidentes que Haití puede obtener en medio de esta situación calamitosa de un país que desde el punto de vista del territorio está prácticamente deforestado y destruido, sin recursos económicos apreciables, desde el punto de vista de la población tiene los más altos índices de insanidad del continente, liderazgo de la malaria, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, ya sea en el agua o los insectos o los animales, liderazgo del SIDA, liderazgo de todo lo que es la insalubridad, el más alto índice de desempleo del continente, 70%, el más alto índice de analfabetismo, 56%, sin tierra útil para cambiar esas variables negativas y sin un polo de autoridad, pues evidentemente tampoco hay inversión extranjera, pues es normal que ese país viva en un estado de descomposición que ha llevado a que dentro del mismo clase política haitiana se orquestara la eliminación física del presidente Moïse, que al final debió irse en febrero, pero intentaba engañar a todo el mundo y quedarse más tiempo, y al final quedó... Pasó más de lo que debía haber sido. Exacto, él debió irse en febrero, pero intentó ser más listo que los demás
y no lo fue y quedó arropado por los acontecimientos que llevaron al magnicidio. Es decir, que estamos ante un país sin salida apreciable. Yo creo que este hecho debe darnos a nosotros la pista, a los dominicanos, para emprender políticas con relación al tema haitiano. Porque nosotros sabemos que en ninguna de estas circunstancias, todos estos partidos que están operando en Haití, estos líderes políticos, Martelly, Logan Lamotte, cualquiera de los dos va a ser el presidente próximo, o Aristide, no van a cambiar sustancialmente nada. Primero, porque no tienen la posibilidad económica de hacerlo, y segundo, porque toda la ayuda internacional está consumida por el otro proyecto de sociedad que ha planteado la comunidad internacional, que es convertir a Haití en las repúblicas de las ONGs. Las ONGs han suplantado al Estado y se han convertido en un cáncer, y toda la ayuda internacional es captada por las ONG, pero las ONG no pueden suplir los servicios de un país. Son paliativos, viven y se alimentan de la miseria, viven y se alimentan de cobrar dinero para supuestamente conjurar los problemas de poblaciones empobrecidas en gran estado de precariedad. De manera que yo creo también que ese segundo proyecto de sociedad haitiana, que ha sido el variar un país por la ONG, tampoco va a variar y va a cambiar la vida de los haitianos. Y de hecho, las ONG han sido más bien negocios para la gente que vive de ellas, porque cobran dinero, crean una burocracia, y de repente es más importante que la burocracia que las propias víctimas que ellos quieren salvar. Sí. Luego, hay otro proyecto. Hemos hablado del proyecto tradicional y vemos que no sirve, del proyecto de la ONG y vemos que tampoco lleva a ningún punto. Y luego hay un proyecto que está en la mente de muchos. Cuando se habla de Haití, hay la tentación en los famosos grupos progresistas de la antigua izquierda de creer que importando por piezas o por parte el régimen de Venezuela, Haití, es decir, destruyendo lo que queda de riqueza para repartirla entre la gente, destruyendo la propiedad privada para implantar el reino de la revolución que tienen algunos en sus cabezas, van a tratar de conjurar el problema. Ya eso se hizo en Venezuela y fracasó, se hizo en Cuba y fracasó, y se hizo en el propio Haití, porque la propia revolución haitiana, que es la revolución que se lleva en contra de los franceses, al momento de la revolución, la colonia más rica del continente era Saint-Domingue. Representaba un tercio de todo el comercio de Francia. Óyeme. Tenía 700 ingenios, 3.000 plantaciones de añil, 5.000 plantaciones de tabaco, 2.000 plantaciones de café. O sea, estaba vinculada al mercado mundial. Cada año se expedían desde los puertos del Cabo francés más de 700 toneladas de mercancía hacia Europa. ¿Y qué significó la revolución hecha por el esclavo, que excluyó a los propios productores? Significó la destrucción de todo el aparato de riqueza. Y de ser la colonia más rica del continente, pasó a ser el país más pobre
del hemisferio. Y se sigue hundiendo en la pobreza. O sea, sigue naufragando aún más en su estado de involución. Es decir, que la creencia de que por la vía de una ideología milagrosa, como creyeron siempre los marxistas, de que tenían una ideología que iba a ser milagro, una especie de mantra, por ahí tampoco se llega a resolver el problema haitiano. Si hemos descartado la política tradicional, la política de las ONGs y la política del mantra de izquierdas, pues lo único que queda para mí como solución, y creo que es la solución que debe empeñarse la diplomacia dominicana, es lograr que en Haití se conforme un fideicomiso internacional. Un fideicomiso que pare por un momento la vida política, que el país pase a ser administrado con un proyecto de viabilidad internacional para recuperar el territorio y durante 3 o 4 décadas sembrar anualmente 10 millones de árboles, como hizo Balaguer en el caso nuestro, recuperar las cuencas, rehacer, construir las infraestructuras, vincular a todos los miembros de la diáspora haitiana. Hay miles de haitianos en Canadá, en Estados Unidos, gente muy capacitada, con muchas ideas, gente que tiene capitales, y a esa gente hay que devolverle su ciudadanía haitiana para que puedan invertir, para que puedan venir a ese país y trabajar en todo ese proceso de reconstrucción, que puedan hacerse todo eso mediante, en primer lugar, una ley de catastro. En Haití no hay catastro, no hay respeto de la propiedad, no se puede invertir un centavo donde no hay respeto de la propiedad. Una ley de catastro para poder allegar las inversiones. Una ley forestal para tratar de darle el punto final a la destrucción del país. Un programa de reconstrucción del país, educativo, cultural, creación de empresas, de empleo, creación de todo lo que son parques para tratar de aprovechar su mano de obra joven y desarrollar sus infraestructuras, sus comunicaciones. Todo eso no se puede hacer en este ambiente de destrucción y de olvido en el cual Haití pervive hoy. Manuel, vamos a una pausa para seguir con esta explicación tan importante, porque veo muy bien que, aparte de criticar, de analizar, tú haces una propuesta, y Haití necesita hoy, y los dominicanos, la diplomacia dominicana, como tú bien dices, nuestros representantes, deben llevar propuestas, porque somos los más afectados o los más beneficiados de que Haití pueda cambiar. De manera con compromiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el doctor Manuel Núñez, escritor, ensayista, poeta, catedrático, y sobre todo un conocedor, un experto en lo que son los asuntos, la problemática dominico-haitiana. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando con el doctor Manuel Núñez, uno de los dominicanos más conocedor de la problemática dominico-haitiana. Manuel, tú hiciste una propuesta al final muy importante. Sí, sí. Pero lo primero es, ese pueblo que le acaban de asesinar al presidente, aunque fuera, como dice alguna gente, iba como siendo casi pichón de dictador, pero lo asesinan.
como que no se ve claro de que la sociedad va a quedar conforme de lo que ocurrió. Mira, en Haití había habido, antes de este magnicidio, se habían producido manifestaciones muy brutales, muy frecuentes, y que llevan ya más de 6 meses. Llevaban ya más de 6 meses. De hecho, se calculaba que el presidente Moïse debía abandonar el poder el 7 de febrero. No lo hizo, como habían pedido los manifestantes. Se había dicho que él no podía organizar las elecciones y que debía dejar que un juez de la Suprema Corte de Justicia de allí ocupara interinamente la presidencia para que hubiese un estado de imparcialidad en la organización de las elecciones. Tampoco quiso el presidente, el juez fue encarcelado, el poder legislativo cesó, el poder judicial estaba amenazado, se sentía acosado por el poder ejecutivo, se estaba gobernando sin todos los ministros, había colocado un primer ministro provisional, que era el antiguo canciller, que era Joseph Claude Joseph, ¿no? Y no había allí un clima democrático. Muchos decían que el presidente, que quería imponer un cambio en la Constitución y que tenía todas las fuerzas en contra. Estaban en contra de él las dos iglesias, la iglesia evangélica y la iglesia católica. Estaban los gremios empresariales, estaban los gremios profesionales, estaban los partidos de oposición, estaba la sociedad civil, y todos esos grupos fueron desconocidos por los Estados Unidos, que apoyaron en contra de todo el resto de la sociedad, en contra de los propios legisladores que todavía permanecían, unos 10 senadores que aún permanecían en pie, los demás cesaban en sus funciones. Todos fueron desoídos y depositaron todos los huevos en la canasta de Moïse. Eso hizo que Moïse desoyera a todo el mundo. Moïse, además de eso, produjo una división en el seno de su propio partido. Moïse llegó por una imposición de Martelly. Él no era el candidato principal. Todos pensaban que iba a ganar Jules Celestin, pero Moïse fue impuesto por Martelly, una serie de añagazas. Duró 1 año para asumir la presidencia después de haber sido electo la primera vez, y Moïse terminó traicionando a Martelly porque habilitó a los que podían oponerse a Martelly dentro del partido Tête Calais, que Tête Calais significa Tête Rasée, el partido de las cabezas rapadas. Eso es lo que significa Tête Calais. Tête Calais, sí. Es Martelly. Martelly y Lamotte. Sí. Y el mismo Moïse. Sí. O sea, entonces, el Martelly se sintió traicionado, o sea que ya tenía problemas con Martelly, Sí. que era su plataforma política, y problemas con todos estos grupos citados, es decir, y todas esas líneas convergían en un punto. Sí. Y esa convergencia de líneas fue la que produjo finalmente el magnicidio. El magnicidio se puede pensar que vino entonces de su propio grupo. El magnicidio vino de fuentes haitianas, ¿no? Sí. Cualquiera de esas fuentes que te cité ahorita Sí. Pudo haber sido. pero además, más que las fuentes de carácter Intelectual. de la burguesía, ¿no?, haitiana, o de los grupos económicos se acomodan con el que esté, siempre lo han hecho. Es la fuente política, porque para muchos de ellos
Yo recuerdo el diagnóstico que me hacía un político haitiano, amigo mío, que me decía que Moïse había sido al comienzo un cobarde, un lâche, decía, lâche, un ingrato, porque no agradecía, y un traidor, porque había traicionado a su propio grupo. Pero Moïse había ya hecho un pacto con la persona que podría competir con Martelly para la presidencia, que es el candidato más fuerte, que es Laurent Lamotte, que fue su primer ministro. Sí, yo lo conozco. Entonces, naturalmente, lo hizo como lo hizo. Le hizo un descargo de la Corte de la Cámara de Cuentas, porque en Haití los funcionarios no se le hace el descargo. Sí. Y sin el descargo no puede ser candidato. No puede ser candidato. Entonces, Moïse le hizo el descargo. Le hizo el descargo y ya Lamotte puede ser candidato. Se lo hizo de manera por un decreto. Sí. Porque gobernaba por decreto. No porque, sí, porque a él no le tocaba, era quizá, no sé si... Exacto, pero lo hizo por decreto. Por decreto. Entonces, eso activó la candidatura de Lamotte y eso promete ser una pelea entre en el mismo seno del partido que lo llevó al poder. Porque se dice que el primer ministro que él quiso poner al final, casi cuando lo asesinaron, venía del grupo de la Balá, que era contrario, era centro-izquierda. El primer ministro que quiso poner, un médico, Ariel Henry. Sí. Era un médico, pero al final, como no había forma, porque tenía que ratificarse ante la Cámara o ante lo que había de Cámara. Y él dejó eso así. Y él dejó eso así. Y bueno, los Estados Unidos, ante las circunstancias actuales, prefieren apoyar al que está de primer ministro para que sea ese el que organice las elecciones, porque si le hacen caso al que se lanzó ahora, Lambert, ¿qué quiere Lambert? Lambert quiere ser primer ministro o presidente designado por el Congreso para prolongar en el tiempo su presidencia y tener en su currículum de que fue presidente interino, pero por un tiempo de un año. O sea, decir, bueno, falta un año, porque una vez que llegue Lambert no tendrá prisa en organizar elecciones, porque lo que quiere es ser presidente, gozar del cargo, ¿no? Y para gozar del cargo, por una astucia, se cree más listo que los demás, toma la presidencia y luego dice, bueno, elecciones, vamos a organizarlas tranquilamente, con calma, el año próximo, y así se dura unos meses largos en el poder. Eso no es el deseo de los Estados Unidos, ni tampoco el deseo de la sociedad haitiana. Yo pienso que las elecciones deben darse, si no en la fecha estipulada inicial por el Departamento de Estado, que fue el 26 de septiembre, en el curso del año. Elegir autoridades legales, elegir todo. Ya no hay el peso presidencial para influir, o sea que serán en cualquier modo elecciones más igualitarias, ¿no? Para los candidatos que concurren a ella. Aristide no tiene posibilidad en este momento de... Porque si retorna, no. No, en Haití los políticos tienen un timing, un tiempo, ¿no? de vigencia. Aristide tiene enemigos muy aguerridos, pero en este momento el partido que tiene el control del Estado es el Tecalé. O sea, y el que está en la línea de caer como presidente es sea Laurent Lamotte o Martelly. Pero tendrá que o hacerse un acuerdo entre ambos, que digan uno adelante y otro después, ¿no? En caso de que ellos vean que corren peligro sus aspiraciones. Pero yo no veo que Aristide pueda. Además, Aristide sufrió algunos atentados
ya se ha demostrado que no es imposible que maten a un presidente. No. Dicen que hay gente que tratan de decir que él salió porque él veía la cosa, porque él pudo verse el COVID allá, lo podía haber curado. Hay médicos cubanos allá mismo, Sí, en Haití, y salió de ahí. dicen que Es sí, que sospechoso porque, por lo cual se habrá dicen sabido. que él sabía de la operación que se estaba montando, que era una operación conocida de cierto grupo. Sí. Es probable, sí, que él supiera de la operación, pero de hecho, al parecer, los colombianos son un chivo expiatorio, ¿no? Sí. Ahí la conspiración interna es mayor y todavía al día de hoy han interrogado a mucha gente, pero no han dado todavía con el paradero del jefe de seguridad No. de la casa de Moïse. Sí, porque ahí no hubo ningún herido Pero no, porque había ningún combate, nada. nada. Porque se dice que supuestamente, Le franquearon las puertas. de las tantas cosas, que supuestamente del palacio de allá, de gente del mismo habían llamado, era parte del plan y por eso todo fue tranquilo. Si no, fue una componenda. Entonces, esa componenda solo se puede desentrañar, desmadejar, Con él mismo. cuando se localice al jefe de seguridad que no aparece. Porque también se sospecha de gente que viven en Estados Unidos, como el médico y otros. No, yo creo que también ahí concurren muchas cosas. Sí. Al parecer el médico trabajaba en cosas de seguridad que tenían que ver con Colombia. Hay otros que se dedicaban a, uno que fue mencionado, Dimitri, que se dedicaba Sí. a la importación de armas desde Colombia, porque cada empresario o hombre poderoso necesita tener hombres Sí. armados porque lo protejan, porque en Haití no hay un polo de autoridad. Sí. Y el médico trabajaba en esa área de Vender servicios para... vender servicios militares y vender protección. Y estos colombianos habían sido contratados no para esa operación, sino para proteger a gente poderosa en Haití. Porque dice que el mismo presidente asesinado llegó a tener gente contratada para él. Claro, sí. O sea, que eso era parte de la gente que debe cuidar al presidente. Lo que se dice claramente es que dentro de su seguridad, de la gente que está cerca de él, se le comunicó a él que debía renunciar para que un juez asumiera el mando, porque él, Moïse mantenía bloqueada toda la sociedad, estaba bloqueada. Sí, no estaba tirando todo el mundo en contra. No, y estaba bloqueada porque el país estaba paralizado, porque no se sabía Sí. si iba a haber o no iba a haber elecciones, porque era un tipo astuto, como tú dijiste ahorita, un cachorrito de dictador. Sí, porque dice Sí. Manuel ahí mismo que él, en la reforma de la Constitución, iba a quitar al primer ministro para ser ya presidencialista, le iba a dar menos poder al Congreso, iba a Sí. coger más poder, que eso caminaba entonces a una dictadura. Bueno, caminaba a un poder más centralizado, Sí. distinto, pero eso tenía que ser aprobado por todo el mundo. Y eso no era la forma de cambiar las reglas del juego en pleno vuelo, en plena Sí. situación de ejercicio, lo cual siempre es deslegitimante. Entonces, él, a pesar de todo, continuaba tan campante como Sí. Johnny Walker, ¿no? Es decir, Porque en febrero él denunció que venía un magnicidio y trancó, él sospechaba que podían matarlo. sino porque hubo manifestaciones. No olvide que de febrero a acá murieron muchas personas, El presidente del Colegio de Abogados, por ejemplo. ¿no? Y unos 15 personas O sea, 10 días antes del magnicidio. Dice- Pero han muerto más de 100. dicen que con el presidente de la Suprema, que en una de las declararon que iba a ser presidente, murió de COVID supuestamente. Así que ha habido muchas muertes Mucha muerte. corridas de gente importante que se oponían a los manejos autoritarios
de Moïse, y Moïse continuaba impertérrito. Entonces, en esos grupos que se le oponían, se creó la idea de que era un obstáculo a desbloquear una situación que parecía no tener ningún tipo de salida. Y para desbloquearla, al parecer, esa fue la única salida. Según se dice, le llevaron la renuncia, él no aceptó, le quebraron las piernas, porque hay mutilaciones en el cadáver, ¿no? Que muestran que hubo una etapa anterior antes a la muerte. Ahora con la autopsia se va a revelar, y que al no obtemperar, al no ceder a las peticiones de que firmara su renuncia, no podían dejarlo vivo, porque si tú dejas vivo un presidente que tú has amenazado y que lo que viene como revival es terrible. Es decir, que él no calculó ese tipo de cosas. Yo pienso que él pensó que, cuando digo la verdad, debió calcular que los miembros de su seguridad iban a venir y iban a cambiar las tornas y que las cosas iban a tornar a su favor. Y cuando no se logró convencerlo, pues la única opción que tuvieron sus captores fue suprimirle la vida. Pero eso era dentro del esquema general, resulta lógico. En cuanto a los colombianos, hay dos tesis. La primera tesis es que los colombianos que habían venido desde Colombia, contratados en una parte por Sanón, ¿verdad?, venían a brindar servicios de seguridad. Son mercenarios que estamos hablando de un país donde hay 30 o 40 bandas operando, que hay que tener su propio mecanismo de seguridad para protegerse. Y al parecer fueron convidados como acompañamiento a ese cónclave con el presidente, pero que los colombianos llegaron a las 2 de la mañana y se dice que el presidente murió a la 1. Sí, ya lo había matado. O sea que evidentemente los colombianos pueden ser un chivo expiatorio. De todos modos, cuando se haga el análisis de la balística, se verá cuál fue el arma que disparó y probablemente quién la disparó. Vamos a ver, ¿y cuáles riesgos tiene la República Dominicana ante una situación de no autoridad en Haití y con tantas bandas armadas que hacen lo que les da la gana? Están en el secuestro ya, pero pueden intentar hacer cosas aquí. Bueno, la República Dominicana ya ha padecido secuestros. De hecho, hay muchos ganaderos de Dajabón y de la frontera dominicana que le han robado el ganado, le han robado las vacas. Ha habido secuestros de personas también, secuestros de chivos. Ha habido asaltos, ¿no?, a propiedades en la frontera sur, y ha habido incluso asesinatos de gente que han venido a matar personas por encargo que se hace aquí. Uno ya viene y mata a la persona. Entonces, ante eso, yo pienso que lo que conviene es sellar la frontera y hacer que nadie cruce la frontera que no sea por los pasos autorizados. Dajabón Buenamante, Elías Piña Belader, Jiménez Malpase y Pedernales en Zapitre. Sí, fuera de eso habría que sellarla y evitar cualquier tipo de ingreso. Y desde luego tener un programa más eficaz de repatriación de haitianos ilegales, de repatriación de personas que ingresan, porque al país han entrado también delincuentes haitianos. En una época se reveló que habían entrado más de 3,000. Una cárcel que se limpió. Se limpió y cogió para acá. O sea que todo eso son situaciones de inseguridad que a este país no le conviene importar, porque este es un país que vive del turismo y que no puede importar la inestabilidad de Haití a República Dominicana, porque destruiría las posibilidades de desarrollo turístico de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta conversación tan importante y que ilustra a nuestro televidente de lo que está pasando en Haití.
y nos da la alerta y saber bien qué está pasando. De manera que Sí. muchas gracias. Ha estado con nosotros aquí en Desafío para Digital 15 Telemicro Internacional el doctor Manuel Núñez. Como ustedes saben, es poeta, ensayista, catedrático, historiador, con un doctorado en lingüística, letra y literatura en la Universidad de París, con maestría en ese mismo sentido. Ha sido creador de escuelas de filosofía, letra, de literatura de varias universidades, donde imparte clases y ha dirigido esos departamentos. Es articulista también de medios nacionales. También Manuel es miembro de la Academia de la Lengua Dominicana del año 2002. Ha sido tesorero, secretario de nuestra academia. Igualmente es un escritor importante con premios ya de ensayo en varias ocasiones por sus libros. Está El Ocaso de la Nación Dominicana, está Peñavalle, el de Trujillo, y otros libros que, repito, para mí pasarán a la posteridad porque son ensayos con tesis importantes de la Nación Dominicana. De manera que muchas gracias y será hasta mañana con otro programa de Desafío. Dominicanos, viernes en Desafíos por Digital 15 y Telemicro Internacional. Sentimos que es viernes, como seguramente usted también lo siente. Celébrelo porque es el fin de semana, los que trabajan de lunes a viernes y hasta también sábado y domingo, también pueden celebrarlo, porque el viernes hay como otro tipo de ambiente ya en el mundo dominicano. En el caso particular de este servidor, Aristipo Vidal, que comenta con ustedes la actualidad, en Desafíos siempre me han encantado los viernes, desde la escuela, desde que uno era adolescente, por allá, por los años 70. Estudié la secundaria en el Liceo Manuel Rodríguez Ojío, aunque hice un año, el último de bachillerato, en una escuela que tenían los masones aquí en la capital, que se llamaba Instituto Masónico, que era para bachillerato, para adultos, en la noche. Y la educación universitaria inicial que hice fue en la UAST, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado, por tanto, del pueblo dominicano. Y el viernes siempre ha sido como otro ambiente, uno va a clases y todo, pero sabe que va a salir a las 5, en el caso de la tarde, que era el caso del Rodríguez Ojío, o que va a salir a las 10, en el caso del Masónico, y que hay que celebrarlo. Y aquí estamos celebrando. Naturalmente, el COVID-19 nos detiene un poquito en la celebración, nos hace prudentes, nos obliga a ser prudentes. Y a pesar de que está relajado el toque de queda, que arranca ahora a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana con 2 horas de libre tránsito, mañana sábado y el domingo, 9 de la noche y 2 horas más de tránsito para que usted vuelva a su casa, no coja para la calle. Esas 2 horas no son para coger para la calle, son para que usted llegue a su casa. Bueno, pues a pesar de que nos detiene el COVID, sigue siendo viernes. Bueno, pues vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos, porque aunque sea viernes, no dejaremos de pedirle a ustedes que se vacunen. A usted directamente, así lo miro en los ojos, viendo el lente de la cámara y señalándolo como hacía alguna gente, ¿verdad? Directamente a usted, vacúnese, póngase la primera dosis si no se la ha puesto todavía, si ya pasó el tiempo que indica la segunda dosis, que es aproximadamente 4 semanas, póngase su segunda dosis. La tercera ya va a depender de que usted entienda, porque así se lo diga un día la ciencia, que aún no lo ha dicho, que la tercera dosis es necesaria, como el gobierno entiende que es necesaria, y ya la está poniendo. Ya eso depende de usted. En este caso nuestro, nos pondremos la tercera dosis en inicios de diciembre, prácticamente ya en Navidad, que es cuando tendremos 6 meses. Así nos ha recomendado nuestra doctora neumóloga excelente, internista excelente, la doctora Nícida Beltré, una gran profesional de la medicina. Por cierto, diferente al caso de
de las autoridades que manejan la salud dominicana. Tenemos la salud dominicana pública en manos de una inexperta. Lo lamento, pero hay que decir la verdad. En manos de una inexperta en el área que se llama la vicepresidenta Raquel Peña. Siempre mucho respeto para la vicepresidenta, nos lo merece, no solamente por su investidura, sino también porque es una dama profesional, pero le pusieron en las manos una tarea que no es para ella, que no es para ella. La salud pública es algo muy delicado. Eso debe estar en manos de expertos en salud pública, no de inexpertos, y ni la vicepresidenta Raquel Peña, pero tampoco el ministro de Salud son expertos en salud pública. El ministro de Salud anterior y el presente ministro pertenecen a un grupo médico de Santiago, a una empresa privada de la medicina, no pública, no tienen conocimiento de eso. Por eso usted ve que al ministro lo sustituye a la vicepresidenta sin ningún tipo de problema, porque tampoco está en eso. Y así está nuestra salud pública, en manos de dos inexpertos. Bueno, pues vamos a cuidarnos porque ya van casi 4.000 muertos por el COVID-19 en República Dominicana. Si usted reúne 4.000 personas en cualquier sitio, es una multitud de todo el tamaño. Claro, aquí los políticos en campaña, ya a final, reúnen cientos de miles, tal vez 200.000, nunca más de ahí, porque no hay capacidad para reunir esas multitudes en materia de transporte de golpe en la República Dominicana, pero 100.000 personas son aquellos grandes mítines que usted vio cuando se hacían mítines o las grandes marchas interminables que usted ve que hacen los grandes partidos en los días finales de la campaña, sobre todo el más ducho en esto, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces 4.000 no se parece a aquellas multitudes, pero son una multitud. Y esa es la cantidad de muertos que va en la República Dominicana. Afortunadamente no hay ninguna amenaza de tormenta tropical, ni nada parecido en el ambiente en nuestra región caribeña. Ustedes saben que vivimos la mitad de la vida pendiente de que haya o no haya un fenómeno de estos fenómenos atmosféricos. Seguimos celebrando, y con más razón hoy viernes, la hazaña de Vladimir Guerrero, hijo, en este viernes, que el pasado martes en el Juego de las Estrellas se ganó el título de jugador más valioso de ese juego. Vladimir, hijo de su padre homónimo, quiere decir del mismo nombre, Vladimir Guerrero, que ya está en el Salón de la Fama de Cooperstown, su padre, está igualándose no solamente al padre, sino también a otros dos parejas de padres e hijos. El caso de Bobby Bonds y de Barry Bonds, dos grandes toleteros, sobre todo Barry Bonds, que colocó fuera del parque la mayor cantidad que nadie nunca había colocado, y que sin embargo, con todo y eso, no irá a Cooperstown porque se le acusa de haber usado esteroides en el trayecto de su carrera deportiva. Cuando él los usó, si los usó, que no lo puedo asegurar, eso no estaba prohibido. Pero bueno, a eso mismo le pasa a Sammy Sosa y a Mark McGwire, a Roger Clemens y a otras estrellas, grandes estrellas del béisbol de los Estados Unidos. Saludos a Vladimir Guerrero. Nos quitamos el sombrero, Vladimir, que por cierto es una ganga, un regalo para el equipo por el que juega, que es los Azulejos de Toronto, Toronto Blue Jays, porque apenas les está costando este año 2021 $604,500. Usted escuchó bien, apenas les cuesta a Vladimir Guerrero a Toronto $604,500. Un hombre que debería estar ya contratado por $300 millones, aunque sea por 10 o 12 años, ¿verdad? Que se lo merece porque tiene la calidad. Ya Vladimir tiene el sello de que no puede fallar. Ojalá que para el 2022 tenga Vladimir la oportunidad de ese contrato. En la comedia del año, de la semana, perdón, un premio que siempre ofrecemos los viernes,
alguna actuación un tanto risible, hemos escogido para este caso al Ministerio Público Independiente de República Dominicana y a su jueza designada para darle los consabidos 18 meses de coerción en prisión al ex procurador Jean Alain Rodríguez, no porque haya hecho esto, porque ya eso es risible. Jean Alain no puede distraerse de este país, eso no es verdad. Fíjense que él no tenía impedimento de salida y vino a intentar salir hace poco porque su hijo se graduaba en los Estados Unidos y fue a acompañarlo, o su hija, no sé, un pariente de esa naturaleza. Y un oficial del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, es quien le dice que no puede salir porque la PEPCA, sin haber impedimento de un juez, no lo deja salir. Entonces, el expediente Longaniza se gana esta semana el premio de la comedia de la semana. Amigas y amigos, en otro orden, también vale la pena que mencionemos en este viernes el hecho de que hace poco, no hace mucho, pero vale la pena que lo comentemos con ustedes, un señor que fue jefe de la Fuerza Aérea, fíjense bien el cargo al que llegó, jefe, en esa época se llamaban así, jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, el ex general o general retirado, Salvador Lluveres Montaz, denunció que se le robaron de su casa o su finca nada más y nada menos que $6 millones. 6 millones de dólares. Si usted 6 millones de dólares los traduce a pesos o los cambia en pesos, 6 por 6, 36, le va a dar más de 350 millones de pesos en su finca. Sin cuestionar qué hacía ese señor con tanto dinero en una finca, sin entrar en detalles, lo que quiero resaltar en este comentario es que lo tenía. Que lo tenía. Él acusa a un sirviente de la casa, en fin, lo que sea, pero lo tenía. Lo tenía. Y esto, si usted que es observador, amiga, amigo que ve desafíos en esta hora por Digital 15 y Telemico Internacional, se dará cuenta que todo militar que ocupó una posición de jefatura, en el caso del general Lluveres Montaz, fue jefe en tiempos de los 12 años de la Fuerza Aérea Dominicana, pero jefe de la policía de cualquier gobierno, de cualquier época, jefe del ejército de cualquier gobierno y de cualquier época, jefe de la hoy Armada, antigua Marina de Guerra, de cualquier gobierno y de cualquier época, jefe del cuerpo de ayudantes militares, de cualquier gobierno y de cualquier época. Ese cargo se llama ahora director de CUSEP. CUSEP se llama, o quiere decir, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Cualquiera jefe, de cualquier época, de cualquier gobierno, tiene, si no lo mismo que el general Lluveres Montaz, por ahí. ¿Cómo? Una vez un general, que no voy a identificar por razones de prudencia, fue llamado a lo que se llama ahora PEPCA, antes se llamaba un nombre feísimo, y tenía. Bueno, pero lo que es hoy la PEPCA. Y lo dirigía un señor llamado Jesús Félix. No sé si te recuerdan eso. Eso fue cuando el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004. Un general que dirigió algo, no dirigió cuerpo militar, dirigió la defensa civil. La defensa civil. Y cuando hace su declaración jurada, saliendo de esa institución, declara una cantidad de dinero que se supone no tenía, porque el sueldo de general no da para eso. Bueno, pues lo que ahora es PEPCA, que antes se llamaba de otra manera, un nombre feísimo, o unas siglas feísimas, no recuerdo cómo era en este momento, él le dice, no, pero que cualquier general tiene finca y tiene casa buena
porque eso le sale. Entonces, yo quiero que usted identifique al ex secretario, hoy ministro, al ex jefe, comandante general, en el día de hoy, que no tenga dinero. Y digo esto amparado en lo que ha denunciado el general Joveles Montaz, para que usted vea, en el caso del mayor general que está activo, Cáceres, Adán Cáceres, preso por 18 meses, porque esa es la moda en la actual Procuraduría General independiente, pero entre comillas, ¿verdad? Son todos. Entonces, búsquelos a todos, de todas las épocas, de todos los gobiernos. ¿A qué no lo hace? ¿A qué no lo hace? Lo que pasa es que Adán Cáceres es ayudante del expresidente Danilo Medina. Hay que perseguirlo, porque todo es contra el expresidente Danilo Medina. Pero muéstreme usted de ayer, de anteayer o de hoy a un general sin recursos. Amigas y amigos, esto ha sido por hoy. Desafíos. El lunes vendremos con muchos más bríos, inicio de semana. Así pues que hasta el lunes, dominicanos, si Dios quiere.